Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 545 y vamos a repasar las noticias más importantes que han salido esta semana en relación a las antiguas profecías bíblicas. Esta va a ser pues la segunda parte, la primera la tuvimos el martes. Nosotros hemos titulado esta segunda parte de esta forma: los oscuros planes jesuitas que te afectan. Porque hoy sí repasaremos pues noticias acerca de todo esto, de cómo se están moviendo estos poderes tras bambalinas para traer el nuevo orden mundial y para traer pues el liderazgo al papado, y pues repasaremos pues varias noticias que han surgido esta semana realmente interesantes al respecto. Os invitamos pues a quedaros y a poder pues en fin tomar nota de todo, porque realmente lo que está sucediendo es impresionante. Nosotros empezaremos, pues, como siempre, con este titular que abrirá pues, la sección. Nos dice el Vaticano, porque es el que está detrás de todo, al final, junto a jesuitas, que son pues, el máximo poder, por encima incluso del Vaticano, Opus Dei, Caballeros de Malta, Caballeros de Colón, todos estos pues, supeditados a los jesuitas, y sociedades secretas luciferinas, en su momento infiltradas mediante los Illuminati de Baviera, que a su vez fueron creados por los jesuitas también, sigue usando a Estados Unidos para traer un nuevo orden mundial pues, a esta tierra. Y una ley dominical, que va a ser, según nos decía la Biblia, la marca de la bestia, que dará liderazgo al papado, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13, si no la habéis leído os invito a leerla y a profundizar en ella, porque realmente es impresionante, y Daniel 11, versículos del 40 al 45, otra profecía pues, sin desperdicio, desde luego. Antes de empezar con las noticias, haremos un repaso muy rápido con 6 diapositivas de lo que son los jesuitas, por qué realmente ellos están detrás de todos los acontecimientos, y veremos de dónde viene esto. Lo haremos de una forma muy resumida y, como digo, en 6 diapositivas. Empecemos por la primera. Os pongo esto: Ignacio de Loyola pisando a Martín Lutero en esta estatua. Los jesuitas fueron creados en 1540 para acabar con la reforma protestante mediante métodos más sofisticados que las armas, porque la reacción de la Iglesia Católica ante la reforma protestante fue mediante ejércitos, pero luego, al ver que no podían, pues ya levantaron a los jesuitas, que mediante infiltración y de una manera mucho más civilina pues han estado trabajando para devolver el poder al papado. La siguiente diapositiva es Clemente XIV muriendo envenenado. Los jesuitas fueron disueltos en 1773 por el Papa Clemente XIV, por acumulación de poder, se dijo, porque realmente llegaron a ser muy poderosos, estaban detrás de todas las realezas de Europa. Murió un año después envenenado. Este Papa, después de disolver la orden de los jesuitas en 1773, murió envenenado, en extrañas circunstancias, un año después. Los Illuminati de Baviera, en el año 1776, por tanto, unos pocos años después, los jesuitas crean la orden de los Illuminati, infiltrando la masonería y provocando la Revolución Francesa. Esto es algo que está documentado, que se ha explicado y que se puede indagar perfectamente a través de testimonios que quedaron de esa época. Siguiente paso, el general Berthier. En el año 1798, unos años después, el general Berthier, por orden de Napoleón, enmarcado dentro de esa Revolución Francesa, depone al Papa Pío VI. Todo jugadas por detrás de los jesuitas para recuperar el poder y ya no soltarlo hasta hoy en día. Siguiente paso, el Papa Pío VII, el que vino después de Pío VI. En el año 1800, Pío VII sube al trono papal
Y como todavía no está muy dispuesto a restaurar a los jesuitas, es detenido por Napoleón de 1809 a 1814. Recién liberado, restablece la orden de los jesuitas ese mismo año. Y desde entonces, desde que este Papa Pío VII restauró la orden de los jesuitas, ellos no han parado de hacer sus jugadas por detrás, ayudados pues por todos los que pongo aquí. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en este libro, que no tiene desperdicio tampoco, Los terroristas secretos, de Bill Hughes. Si no os lo habéis leído, pues os recomiendo encarecidamente su lectura porque se aprende muchísimo de realmente quiénes son esta orden. Os pongo aquí los terroristas secretos. A partir de aquí se dedicarán a ir haciendo sus jugadas, utilizando también a los caballeros de Malta, que a partir pues, de 1814 pues, quedan supeditados a ellos, las sociedades secretas, que ya lo habían sido en 1776 por los Illuminati, y más tarde el Opus Dei, que vino después, también bajo, digamos, el paraguas jesuita, para ir llevando al mundo otra vez a los pies del papado. Bueno, a modo de ejemplos vamos a poner ahora un vídeo que ha surgido esta semana de cómo realmente, y si estáis atentos a lo que se dice en el vídeo, veréis cómo ellos siguen ejerciendo toda la influencia en el Vaticano. Ellos son la mano negra que dirige los movimientos del Vaticano. Vamos a ver el vídeo. Los ejercicios espirituales no son una opción para los sacerdotes, seminaristas y religiosos. Es algo obligatorio y dictado por la ley eclesiástica. El derecho canónico establece que se deben hacer al menos una vez al año. Para la curia romana también se fijaron. Fue Pío XI en la encíclica Mens Nostra de 1929 el que estableció que desde entonces, anualmente, tanto él como sus colaboradores los realizarían juntos en el Vaticano bajo el método de los jesuitas, algo que después fue variando. Salvo algún año excepcional, hasta que Pablo VI los pasó a la Cuaresma como están actualmente, casi siempre se hicieron en Adviento. El lugar era el Palacio Apostólico, en la antigua Capilla Matilde, que se reformó a finales de los 80 y hoy se conoce como Redentoris Mater. Allí también se hicieron las meditaciones durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con Francisco cambió, el Papa quiso que fuesen fuera de Roma y por eso eligió una casa cercana a Castel Gandolfo y hasta allí se iba toda la curia en autobús. Esto sucedió hasta 2020. Ya con la pandemia y sus problemas de salud, Francisco pidió a los miembros de la curia que suspendiesen su agenda y se recogiesen en privado en la oración. En 2025, de hecho, Francisco estaba en el hospital y los siguió desde ahí, mientras sus colaboradores escucharon las meditaciones desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Este 2026 son los primeros ejercicios espirituales de León como Papa y ha decidido volver a una tradición. Los hará de nuevo en el Palacio Apostólico, aunque no se ha especificado el lugar concreto, del 22 al 27 de febrero. Habrá que ver a los predicadores que elige, que podrían ser agustinos. Esta elección por parte de los papas muchas veces ha dejado alguna pista quizá, incluso para futuros colaboradores. Por ejemplo, dos de los predicadores de otros pontificados llegaron a ser papas. Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, impartió la meditación ante Pablo VI en 1976. Un año antes, el mismo Papa había invitado al teólogo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a hacer la predicación, pero el alemán dijo que no se sentía preparado para hablar en inglés o francés. Cuando sí lo hizo fue en 1983 con el Papa polaco. Ahí ya era prefecto de la doctrina de la fe. Bueno, los jesuitas lo impregnan absolutamente todo, también el Vaticano, son los que dirigen, pues, en fin, los hilos detrás de bambalinas. El siguiente apartado, o subapartado de ese título que hemos puesto al principio, pues sería este: Estados Unidos y aliados, utilizados por el Vaticano, siguen trabajando militarmente para traer un nuevo orden mundial a esta tierra, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13, del 11 al 18. Bueno, esto también lo estamos viendo semana a semana, como Estados Unidos y aliados pues, están siendo utilizados por el Vaticano y por detrás de estos jesuitas pues, para traer militarmente este nuevo orden mundial a la tierra que va a dar la preeminencia al papado cuando sea el momento. Bueno, esto lo tratamos pues, en esta conferencia que dimos el martes acerca de los movimientos militares que se están pues, efectuando por todos lados para traer este nuevo orden mundial. Si no lo habéis visto, pues os invitamos a verla si queréis.
El siguiente apartado, también, para seguir pues, con esta temática que os traemos hoy, pues es este. Estados Unidos, utilizado por el Vaticano, sigue trabajando para traer una ley dominical, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Sí, porque este nuevo orden mundial, como hemos dicho ya muchas veces, se va a inaugurar pues, promulgando una ley dominical que va a obligar a propios y extraños a guardar el domingo como día de reposo, primero en Estados Unidos y luego extendiéndose primero a Occidente y luego al resto del mundo. Todo esto va a dar inicio pues, a este nuevo orden mundial. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto también porque os traemos un extracto de una noticia muy interesante también acerca de esto. En primer lugar, para entender lo que os vamos a leer después, pues empezamos con esta cuestión preguntando al ChatGPT qué son las leyes azules en Estados Unidos. Y vamos a estar atentos a esto de las leyes azules. Nos dice las Blue Laws o leyes azules en Estados Unidos son regulaciones estatales o locales que limitan ciertas actividades comerciales y recreativas en domingos. Su origen es colonial y estaba fuertemente ligado a motivos religiosos, aunque hoy suele justificarse con fines seculares. Te explico con detalle, y vamos a ver los detalles porque son muy interesantes. Nos dice origen histórico de estas leyes azules. Surgieron en las colonias puritanas de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. El objetivo inicial era prohibir trabajos y actividades comerciales en domingo, considerado un día sagrado de descanso religioso. El nombre Blue Law probablemente proviene del término blue, usado en el siglo XVIII para designar algo estricto moralista, aunque hay debate histórico al respecto. Bueno, ya hubieron leyes dominicales pues, cuando se establecieron esos pioneros en Estados Unidos. Nosotros sabemos que el auténtico día de reposo, como ya hemos dicho muchas veces, es el sábado. Si no conocéis todo esto, pues os invitamos al final a consultar los estudios bíblicos donde está perfectamente explicado y demostrado. Bueno, aquí hay un interés por un poder que no viene de Dios, pues para imponer un falso día de adoración a Dios. Bueno, todo esto pues ya se ha explicado muchas veces, ¿no? Siguiendo con lo de las leyes azules, nos dice lo siguiente. ¿Qué regulaban originalmente? Abrir tiendas, tabernas o lugares de entretenimiento, jugar, apostar o asistir a ciertos eventos deportivos. Algunas leyes obligaban a asistir a la iglesia incluso y prohibían actividades que distraían de la observancia religiosa. Evolución moderna, porque esto sigue hoy en día en Estados Unidos en vigencia. Dice, hoy muchas Blue Laws se mantienen con propósitos seculares, como dar un día de descanso general a los trabajadores y fomentar la vida familiar. Bueno, esto pasa aquí también en España y en Europa. Ejemplos actuales, restricciones en venta de alcohol en domingo, cierre de tiendas de autos u operaciones financieras en ciertos estados. Límites en horarios comerciales, por ejemplo, en Nueva Jersey y Carolina del Sur. Y contexto legal, la Corte Suprema de Estados Unidos ha validado estas leyes, como en McGowan versus Maryland en 1961, reconociendo que aunque tengan origen religioso, su objetivo secular, un día común de descanso, es constitucional. Poco a poco se va preparando el terreno. En la práctica, los estados adaptan la regulación a sus necesidades, algunas mantienen restricciones fuertes, otras muy laxas. Bueno, pues habiendo puesto el contexto de lo que son las leyes azules, vamos a ver pues este documento que ya presentamos la semana pasada, un documento surgido de esta fundación, de Heritage Foundation, que está pues dando ideas como think tank que son al gobierno conservador de Donald Trump para que implemente toda una serie de cambios en la sociedad americana. Uno de ellos pues va en relación a esto, a imponer una ley azul, una ley dominical. Bueno, recordemos que esta Heritage Foundation pues está liderada por Kevin Roberts, un estrecho, consejero y colaborador de Donald Trump. Pues este es el extracto que os traemos del documento que surgió pues hace poco de esta fundación. Aquí lo tenéis en inglés y os lo vamos a leer traducido. Apoyo a un día de descanso uniforme, dice. Un día de descanso uniforme que limite la actividad comercial puede establecer límites temporales que ayuden a las comunidades a reservar tiempo para la observancia religiosa, las reuniones familiares, las actividades al aire libre y el descanso. Una base sólida de investigaciones demuestra que estas prácticas se correlacionan con una mejor salud mental, vínculos sociales más fuertes y estructuras familiares más estables. Con la llegada de la entrega a domicilio, las compras pueden trasladarse fácil y cómodamente a otros días de la semana.
Bueno, aquí entendemos también el porqué de todas estas compras online, ¿no? Bueno, cuando todo esto, digamos, se promulgue esta ley dominical, bueno, hay el problema que mucha gente solamente tiene el domingo para comprar, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues que no se preocupen, todo esto van a poder hacerlo entre semana vía online. Ya está todo pensado. Nos continúa diciendo, al restaurar un ritmo común de descanso y reflexión, las leyes de descanso comunitario podrían ayudar a revertir la tendencia hacia la falta de hogar espiritual y fomentar los hábitos sociales necesarios para que las comunidades se cohesionen y prosperen. Y finalmente, nos dice esto, el trozo que hemos seleccionado. A pesar de la cultura actual de la demanda, el Servicio Postal de Estados Unidos no entrega correo regular los domingos. La mayoría de los deportes juveniles organizados evitan las competencias dominicales y la mayoría de los bancos cierran los domingos. La siempre popular cadena Chick-fil-A cierra sus restaurantes los domingos para beneficio de sus trabajadores y sus familias, donde se forman nuevas comunidades planificadas o comunidades en transición, deberían considerar agregar días de descanso como parte de sus planes maestros para una vida comunitaria equilibrada y próspera. Bueno, pues todo esto es un run run que cada vez pues, va sonando más fuerte y que, desde luego, según nos decía la profecía, esto va a acabar siendo una realidad en la primavera de 2028, cuando, según las profecías, se promulgue esta ley dominical que va a dar inicio al nuevo orden mundial. La siguiente sección que os traemos hoy es esta: Estados Unidos, utilizado por el Vaticano, y después de años de secularismo salvaje, porque Estados Unidos desde ese protestantismo original puro, pues se fue derivando cada vez más hacia una sociedad totalmente, en fin, caída en el consumismo y el secularismo, pues sigue trabajando para expandir un falso reavivamiento en todas partes, a fin de fusionar protestantes y católicos en un solo movimiento religioso, que llegado el momento dará la preeminencia al papado, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Es en lo que están trabajando ahora. Han llevado a la sociedad, cual péndulo, pues al extremo del secularismo, al extremo del consumismo, y ahora pues están llevándolo todo de vuelta, pero en esa vuelta a los orígenes teóricamente que dicen, pues van a aprovechar para, bueno, aprovechando el desconocimiento actual de la gente en las cuestiones espirituales cristianas, pues van a unir protestantes y católicos para que juntos den la preeminencia al papado cuando llegue el momento. Todo esto es lo que se está cociendo. En relación a esto os traemos las noticias siguientes. Los católicos de Estados Unidos tienen opiniones encontradas sobre el primer año de Donald Trump. Bueno, dicho este titular, fijémonos en lo que hemos seleccionado de la noticia. Muy interesante, ¿no? Dice: Trump aseguró su victoria electoral en 2024 con el apoyo de los católicos, quienes lo apoyaron por un margen de 2 dígitos, según las encuestas. Un informe del Pew Research Center reveló que casi una cuarta parte de los votantes de Trump en 2024 eran católicos. Los católicos están apoyando este tipo de gobiernos protestantes, teóricamente, pero con una composición muy alta de cargos católicos y que, bueno, pues todos juntos, protestantes y católicos, evangélicos, pues están llevando a Estados Unidos de vuelta, según nos dicen, a los orígenes, pero estos orígenes están ya totalmente infiltrados por el catolicismo. Todo esto ha sido una labor de años de los jesuitas, con todos esos brazos que hemos visto antes, ¿no? Cual pulpo pues lo ha ido moviendo todo y están a punto de recoger sus frutos. Bueno, para demostrar también todo esto vamos a ver una situación que ha acontecido esta semana, bueno, de hecho 2, acerca de cómo se está moviendo también en diferentes países, inspirados por Estados Unidos, movimientos de oración para recuperar un reavivamiento religioso. Todo esto se está coordinando de forma que cuando sea el momento todos den la preeminencia al papado. Vamos a ver los 2 vídeos, vamos a empezar por el primero. Un momento histórico. En San Salvador, las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado se reunieron con congresistas estadounidenses para un propósito en común: la oración. Este es el primer desayuno nacional de oración por El Salvador, un evento inspirado en la tradición de Washington. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Donde la fe trasciende ideologías. Es una oración auténtica que no comienza en el altar, sino en el corazón reconciliado, que nos incita estrictamente al perdón, donde Jesús coloca la reconciliación por encima incluso del rito, independientemente la denominación que sea, protestante, católica, judaica. El evento, organizado por la Próspera Foundation,
contó con la participación de más de una decena de congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, quienes destacaron el poder de la unidad en la fe por encima de las diferencias políticas. Yo soy republicano, yo soy demócrata. Tenemos diferencias en política y en regiones en los Estados Unidos, pero nos reunimos como amigos en el Espíritu de Jesús. Así que somos muy diferentes el uno del otro, y no estamos de acuerdo el uno con el otro en muchos asuntos políticos diferentes, pero nos amamos y nos preocupamos el uno por el otro. Por parte de El Salvador asistieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Asamblea Legislativa, quienes basaron sus intervenciones en las enseñanzas del Evangelio. Hemos escuchado palabras pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte, palabras sencillas, pero con una profundidad que trasciende generaciones y fronteras. En estos versículos del Evangelio de Mateo encontramos tres virtudes que no solo transforman a las personas, sino que también transforman naciones. El momento central llegó con las palabras del presidente Nayib Bukele, quien compartió un testimonio personal sobre la grave crisis de seguridad de 2022 y el poder de la oración. Y para serles sincero, yo no sabía qué hacer. Y no voy a hablar por los demás, pero creo que nadie en realidad sabíamos qué hacer. Y entonces yo dije, bueno, hagamos una oración. Y oramos, pedimos sabiduría, guía. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iban a haber muchas bajas, miles probablemente. Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Con la presencia de altos líderes de la Iglesia Evangélica y otros credos, esta actividad, que se realizará cada año a partir de hoy, marca el inicio de una nación fortalecida en la oración y unida en la fe. Mundo Cristiano, Francisco Laínez, San Salvador. Bueno, pues en esta noticia hemos visto claramente cómo Estados Unidos está ya exportando un modelo de reavivamiento, de un falso reavivamiento que estaba profetizado tanto en la Biblia como por Ellen White, y que lo estamos viendo en nuestros días cómo se está desarrollando, bueno, de una forma cada vez más intensa. Bueno, El Salvador, pues en este caso se está alineando totalmente con este movimiento que viene de Estados Unidos. También en Europa está viendo, pues, se está viendo la entrada de este falso reavivamiento desde Estados Unidos, y comunidades católicas, pues por ejemplo en España, ya están haciendo pues sesiones de oración inspiradas en cosas que están sucediendo en Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente vídeo y entenderemos lo que ha acontecido también esta semana. Cada mes, cerca de 3.000 personas participan en una hora santa que llena por completo la parroquia de Santo Domingo de la Calzada en Algete, Madrid. Fieles sentados en el suelo y otros tantos siguiendo la oración desde casa convierten este momento en uno de los puntos centrales de la vida parroquial. Es verdad que la gente que tenemos aquí, muchos, presencialmente, pues en 800, 900, y que muchos son en online, ¿no? Y por lo tanto son de fuera de Madrid, de otras partes de España y de otras partes del mundo, todos los meses. Pero también es verdad que todos los meses hay mucha rotación. O sea, hay mucha gente, diremos que en la oración de misericordia mensual aquí hay un tanto por ciento muy elevado que vienen por primera vez, o es la segunda vez, pero la primera mejor fue hace varios meses o un año. Este contexto fue el que llevó a plantear un encuentro de mayor dimensión. Inspirado en las experiencias internacionales y basado en las cifras de fieles que recibe mes a mes la parroquia, se buscó un espacio mayor en el que mantener una hora santa. En el verano del 24, viendo algunas noticias y vídeos del Congreso Eucarístico en Estados Unidos, ¿verdad? Fue en Indianápolis, bueno, pues nos sugirió decir, bueno, ¿por qué no montar algo similar, sabiendo que nosotros tenemos la oración de misericordia y se nos llena todos los meses? Hay gente sentada por el suelo, pues miles de personas online. Fue entonces cuando nació Llamados, una iniciativa en la que ofrecer a los fieles un espacio más amplio en el que poder asistir a estas oraciones de misericordia. Fue en el centro de la capital española y a él acudieron 6.000 personas. José María explica que lo que se vivió allí fue un momento muy especial.
de las oraciones de misericordia en su parroquia a congregar a más de 6.000 personas. Confiesa que el resultado les sorprendió más de lo que esperaban. El Señor es muy bueno, no se deja ganar en generosidad y Él, bueno, se ha derramado y la gente, pues eso, se fue muy llena, muy llena. Ahí es donde yo creo que realmente nos ha sorprendido el Señor. No es la primera vez que un evento católico congrega a miles de personas. La asistencia masiva y el interés por participar en encuentros de oración parecen reflejar una tendencia creciente a acercarse a la fe. Yo creo que lo que hay es menos complejo y más autenticidad. La gente tiene necesidad de sentido, de propósito en su vida y cuando no le llenan las cosas, pues al final pues la gente pues vuelve a Dios. Y lo que comenzó como una hora santa mensual en Algete terminó siendo un reflejo de cómo miles de personas buscan en comunidad sentido, propósito y conexión en su vida cotidiana. Bueno, pues este párroco, inspirado en eventos que acontecieron en Estados Unidos de grandes concentraciones, pues ha promovido también estas sesiones de oración en donde se junta gente, no todos seguramente son católicos, pero desde luego vemos cómo se está también detectando pues un reavivamiento en España y en Europa en general, pues, y de gente pues interesada hacia la cuestión sobre todo católica, ¿no? Bueno, pues vemos cómo todo va confluyendo día a día hacia ese resurgir, ¿no?, de lo que han sido pues, estas tradiciones que parecía que habían caído en el olvido total. Bueno, como decía el mismo párroco, ¿no?, cuando hay pues, problemas por todos lados, la gente se acerca a las respuestas espirituales y ellos están a punto con la caña pues, para ir pescándolos a todos. Gente que, bueno, que quizá no va a profundizar mucho en lo que dice realmente la Biblia y, por tanto, desconocedora de ese conocimiento imprescindible y totalmente, pues, en fin, entregada por su desconocimiento a los ardides papales, pues van a caer en sus lazos, ¿no? Esto es lo que está aconteciendo y más que va a acontecer. Esto va a ser, al final, va a desembocar en el gran engaño. Bueno, pues debemos, al menos nosotros, que estamos atentos y vamos buscando pues, realmente la verdad en donde haga falta, pues al menos nosotros prepararnos y poder estar listos y avisar a todo aquel que se pueda, porque desde luego esto lo tenemos ya encima. El siguiente apartado que os traemos esta semana es este: Estados Unidos, utilizado por el Vaticano, como siempre, sigue reventando toda ética política para que cuando sea el momento el Papa quede como el único líder capaz de recuperar la moral perdida, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Claro, esto también es algo que está totalmente sincronizado. Estados Unidos es el que trae el nuevo orden mundial, pero lo hace de unos modos con una falta de ética total, y el Vaticano pues también va a estar ahí preparado para pescar cuando sea el momento y quedar bien ante todos, cuando han sido ellos, en realidad, los que por detrás han estado empujando a Estados Unidos a hacer todo esto, a través de los jesuitas y todas estas organizaciones que hemos visto antes. Bueno, pues todo esto no son bromas. En relación a esto, pues os traemos esta noticia esta semana. Es hora de hablar de la logorrea o verborrea de Donald Trump. ¿Cuántas formas educadas hay de preguntar si el presidente de los Estados Unidos está perdiendo el control? Y bueno, lo que se viene a decir en este artículo, que desde luego pues las formas de Donald Trump dejan mucho que desear, ¿no? Es realmente un impresentable. Nos dice: a veces se necesita un dictador, dijo Trump el miércoles durante una recepción para líderes empresariales. Unas horas antes, en un discurso de hora y media, el presidente había anunciado que no invadiría Groenlandia, a pesar de sus recientes amenazas. Explicó que la gente estúpida compra molinos de viento y admitió que había decidido subir los aranceles a Suiza porque su primera ministra, una mujer, me había caído en desgracia. El martes, al hablar ante la prensa de la Casa Blanca para conmemorar el aniversario de su regreso al cargo, Trump habló de todo, desde cómo su madre le dijo que podría haber sido un jugador de béisbol de las grandes ligas, hasta su odio por Somalia y su gente con un coeficiente intelectual muy bajo. Este discurso duró 104 minutos. Bueno, pues Donald Trump está desarrollando unas formas totalmente inapropiadas, totalmente, en fin, impresentables, como decíamos antes, que la gente, desde luego, pues no lo va a aceptar en ningún modo, que él lidere el nuevo orden mundial. Entonces, ¿a quién van a aceptar? Pues al que se va a presentar como el líder moral, el más moral de todos los líderes, que va a ser pues el Vaticano, que lo está trabajando realmente muy bien tras bambalinas, ¿no? Bueno, pues todo esto se nos viene encima. Vamos a ver a continuación un vídeo acerca
de bueno, cómo realmente la Iglesia Católica pues, cada vez cae mejor a todo el mundo, ¿no? Y en general pues todo este cristianismo que se está uniendo para que cuando sea el momento dar la preeminencia al papado. Vamos a ver un vídeo que ha acontecido en Minneapolis esta semana también acerca de unos religiosos que protestaron bajo la atenta y mirada de admiración de la gente que estaba ahí. Protestaron contra lo que está sucediendo en esa ciudad. Vamos a ver el vídeo. En un acto de desobediencia civil, más de 100 clérigos de diversas confesiones fueron arrestados hoy en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis. Bajo una temperatura gélida de -21 grados, los líderes religiosos bloquearon los accesos principales para exigir que aerolíneas comerciales, específicamente Delta, cesen su colaboración en los vuelos de deportación masiva del gobierno. La protesta unió la oración con la resistencia física, convirtiéndose en el corazón espiritual de la jornada Ice Out of Minnesota. Bueno, pues esta situación que aconteció esta semana viene a alimentar todo esto, ¿no? Por un lado, pues las formas nefastas de Donald Trump y su gobierno, pues, en fin, ejerciendo esa presión totalmente inaceptable en Minneapolis. Y por otro lado, pues esta Iglesia Católica y esos cristianos que se están juntando con ellos, que siempre caen de pie, ¿no? Cada vez pues van a caer mejor a la gente. Y también no olvidemos el papel también del gobernador de Minnesota, Tim Walz, que hablamos el martes, como él también pues, está haciendo su papel en todo este escenario, ¿no? Para que cuando sea el momento pues, estalle esa guerra civil que están persiguiendo. Desde luego, aquí es difícil encontrar gente con las manos limpias. Todos los que están en altas esferas del poder pues, están jugando a la misma agenda y la van a implementar durante un cierto tiempo. Desde luego van a tener éxito durante un tiempo. Después ya sabemos que va a venir pues, ese anticristo y después de ese anticristo, en el otoño de 2031, pues Jesucristo en su auténtica segunda venida. Bueno, el siguiente titular de la siguiente sección que os traemos es este. Estados Unidos, como siempre utilizado por el Vaticano, sigue dirigiéndose hacia un escenario económico incierto para que así la población quede lista para dar la preeminencia al papado, cumpliéndose, una vez más, la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Si no conocéis esta profecía, como decía antes, os invito a leerla y a estudiarla. Pues en relación a la economía de Estados Unidos, nos dice lo siguiente, lo que las noticias sobre la economía de Estados Unidos realmente significan para tu dinero. Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, habla sobre los mercados, la vivienda y qué no hacer con su dinero en este momento. Y vamos a ver un trozo que os hemos seleccionado de algo que dice muy interesante. Dice Mark Zandi, Estados Unidos se está distanciando rápidamente del resto del mundo en todos los aspectos. Esto se puede apreciar en el comercio con los aranceles. Esto se puede apreciar en la política migratoria, los controles de exportación, las sanciones, las restricciones a la inversión, los visados, etc. La economía de Estados Unidos se está alejando del resto del mundo y, por lo tanto, el resto del mundo se está alejando de nosotros. Y, en mi humilde opinión, y atentos a esto disminuirá la economía de Estados Unidos en el largo plazo. Bueno, pues es de esperar que Estados Unidos tenga que afrontar dificultades económicas más pronto que tarde, como decimos siempre, ¿no? Bueno, todo esto pues va a ser el fuego necesario pues, para llegar a esta situación que os ponemos en el siguiente titular. Estados Unidos sigue apretando para que haya una guerra civil y así la población quede lista para dar la preeminencia al papado, cumpliéndose la profecía tanto de Apocalipsis 13 del 11 al 18 como de Ellen White. Sí, porque Ellen White pues, ya habló de que habría guerra civil en Estados Unidos en un momento que nadie hubiese pues, apostado por algo así. Y hoy estamos viendo cómo día a día nos estamos acercando a esa situación. La siguiente noticia en relación pues, a esto que acabamos de comentar es esta. Esta es una noticia de Al Jazeera, nos dice Minnesota, ICE y los
inicios de una guerra civil en Estados Unidos. Vemos como en varios sitios ya se está hablando abiertamente de esto. Una simulación de 2024 determinó que una guerra civil en Estados Unidos podría desencadenarse por enfrentamientos entre las fuerzas del orden estatales y federales, que es lo que estamos viendo ya en Minnesota, en Minneapolis. Os hemos seleccionado esto. Las redadas federales de inmigración de Estados Unidos continúan en Minnesota y la operación ha preparado el terreno para un enfrentamiento entre las autoridades estatales y el gobierno federal. El gobernador Tim Walz, del que hablamos el martes, ha preparado a la Guardia Nacional de Minnesota, mientras que el Pentágono ha ordenado la presencia de tropas. Una simulación realizada en 2024 por la Universidad de Pensilvania advirtió que enfrentamientos similares entre los estados y el gobierno federal podrían derivar en un conflicto armado más amplio. Bueno, pues todo esto está avanzando, tal y como estaba profetizado. Siguiente sección. El Vaticano, una vez más junto a jesuitas, Opus Dei, Caballeros de Malta y sociedades secretas luciferinas, sigue usando a los aliados occidentales, ya no solo a Estados Unidos, sino a los aliados occidentales, europeos y otros, para traer un nuevo orden mundial que dará el liderazgo al papado, cumpliéndose, pues una vez más, la profecía de Apocalipsis 13 y Daniel 11 del 40 al 45. Esta semana os traemos esta noticia. Los grandes duques de Luxemburgo, realeza católica europea, se reúnen con el Papa. Aquí los veis, pues totalmente, en fin, entregados a la presencia papal. De esto ya hace realmente muchos años que la realeza europea funciona de esta manera. Bueno, ellos también están trabajando para que cuando sea el momento Europa le entregue pues el liderazgo del nuevo orden mundial al Papa. Todo esto no se hace porque sí. Bueno, pues vamos a ver qué se nos dice acerca de esta audiencia con los reyes de Luxemburgo. La audiencia con el Papa León XIV refuerza los lazos diplomáticos y el diálogo entre la Iglesia y los estados con tradición católica. España también es otro de estos, Italia, marcando un importante inicio de reinado para los grandes duques de Luxemburgo. Bueno, tantas naciones europeas, ¿no? Como ya nos decía la estatua de Daniel, en esa predicción que hizo Daniel hace 2600 años, impresionante, ¿no? Y cómo se veían pues, en los pies de la estatua esa situación en la cual pues, los reyes europeos serían manipulados por el papado para, mediante alianzas matrimoniales, pues, prorrogar en el tiempo el Imperio Romano. Bueno, todo esto pues, ya se ha explicado muchas veces. La siguiente noticia en relación pues, a esto, ¿no? De que las naciones occidentales, ¿no? Europa concretamente, y los aliados en general pues, están trabajando para traer el nuevo orden mundial y dárselo al Papa cuando llegue el momento, pues os traemos esta noticia también. Comece impulsa el debate sobre la construcción de la paz y los valores universales en Europa. Os hemos seleccionado esto. La ciudad de Luxemburgo acogió el 23 de enero la conferencia La construcción de la paz en Europa. ¿Qué papel desempeñan el pensamiento social católico y los valores universales? Con el objetivo de reflexionar sobre la urgencia de construir la paz ante una Europa rodeada de conflictos. Y anda que Europa no los está buscando por todos lados, pero bueno. Sigue diciendo, la conferencia estuvo organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, estos son pues católicos, junto a la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice en Luxemburgo. Antes veíamos pues, los reyes de Luxemburgo, en fin, postrados ante el Papa prácticamente, y en ella participaron, cuidado aquí, altos funcionarios de la Unión Europea, representantes de las iglesias cristianas, miembros del Parlamento Europeo, expertos académicos y asesores políticos. Ellos están trabajando, las élites, como hace ya tanto tiempo, para que se enfoquen en dar pues, el nuevo orden mundial al papado. Lo están haciendo muy bien y están moviendo también a la población para que se una a todo este objetivo. Finalmente, nos decía la noticia, los debates también incluyeron el desafío de las desigualdades sociales y el papel de la integración europea como un proyecto de construcción de la paz en sí mismo. Siguiente apartado. El Vaticano sigue trabajando a las otras denominaciones cristianas para que cuando Estados Unidos y los aliados occidentales le den el liderazgo mundial, éstas lo apoyen, cumpliéndose, pues una vez más, la profecía, en este caso de Apocalipsis 13, del 1 al 10, donde se explica todo esto, en simbolismo, pero que si se estudia un poco se entiende perfectamente. Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, cómo están trabajando las otras denominaciones cristianas. Nos dice la noticia que os traemos, el Papa, las divisiones entre cristianos opacan el rostro de Cristo, dijo el Papa.
Bueno, esto se dijo en una celebración ecuménica que hubo, una misa en realidad, no una celebración, una misa en San Pablo Extramuros, en Roma, donde se reunieron, como veremos después del vídeo, toda una serie pues, de dirigentes cristianos de diferentes denominaciones, todos pues, evidentemente dando y supeditándose al Papa, que fue el que lideró la misa y el que entró cuando todos estaban ya sentados y esperándolo. Bueno, todos estos son símbolos que nos indican claramente que el Papa ha conseguido ya arrastrar a liderar a todos estos poderes cristianos que no son católicos, pero que cada vez se están aglutinando más a su alrededor. Lo están consiguiendo, ¿no? Bueno, os dejo aquí pues, la noticia, por si queréis leerlo, ¿no? En cómo pues, se ha ido pues, realizando o aconteciendo esta situación que ha acontecido esta semana. Todos en pos de la bestia. Vayamos a ver ahora pues, el vídeo que os traemos acerca de la misa ecuménica que ha acontecido esta semana para dar conclusión a esta semana de la oración, en donde han participado todas estas denominaciones. Las imágenes, en los simbolismos y en las escenas que hablan por sí solas. La Basílica de San Pablo Extramuros recibió el 25 de enero a León XIV, quien presidió las segundas vísperas por la solemnidad de la conversión del santo, enterrado en este templo. El Papa estuvo acompañado por representantes de diferentes confesiones cristianas. Fue el colofón final a la semana de oración por la unidad de los cristianos y recordó la importancia de cultivarla ahora más che nunca. Sì, noi condividiamo la stessa fede nell'unico Dio, Padre di tutti gli uomini. Confessiamo insieme l'unico Signore e vero Figlio di Dio Gesù Cristo. Noi siamo uno, lo siamo già. Riconosciamolo, sperimentiamolo, manifestiamolo. León XIV hizo hincapié en el camino sinodal de la Iglesia y puso el foco también en el próximo jubileo extraordinario que se celebrará, el de 2033. Credo che questa sia una strada per crescere insieme nella reciproca conoscenza delle rispettive strutture e tradizioni sinodali. Mentre guardiamo al 2000° anniversario della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù nel 2033, impegniamoci a sviluppare ulteriormente le pratiche sinodali ecumeniche e a comunicare reciprocamente ciò che siamo, ciò che facciamo e ciò che insegniamo. Y durante la celebración también se iluminó por primera vez el mosaico en el que aparece el rostro de León XIV como el sucesor de Pedro número 267, en presencia del propio pontífice. Bueno, en esta iglesia, San Pablo Extramuros, estuvimos personalmente nosotros cuando hicimos una visita a Roma hace un tiempo y llama la atención, desde luego, pues todos estos rosetones que hay en la parte superior de la iglesia, una iglesia enorme, y en los cuales pues, están todos los papas desde el primero hasta el último, que es León XIV. Si os habéis fijado en el detalle del vídeo, pues en un momento dado surge la imagen que han puesto hace poco de León XIV ya en su sitio, y luego queda solo un sitio también con fondo dorado para poner al siguiente por primera papa. Vez el mosaico Lo veis aquí, todavía hay 3 agujeros vacíos, pero uno dorado, curiosamente, ¿no? Los otros 2 no. Bueno, muchos especulan con todo este tipo de simbolismos de que realmente esto es una profecía y que viene a cumplir que León XIV va a ser el penúltimo papa y que todavía va a haber otro. Bueno, veremos a ver cómo va todo, ¿no? Desde luego, pues es significativo que queden ya tan pocos espacios para poner más papas, ¿no? Todo indica, y aquí también, ¿no? En este tipo de simbolismo católico que nos estamos acercando al fin, desde luego. Todos son señales por todos lados. El siguiente titular de la siguiente sección pues es este. El Vaticano sigue trabajando a los jóvenes para que cuando Estados Unidos y los aliados occidentales le den el liderazgo mundial, los jóvenes lo apoyen, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13 del 1 al 10, donde se ve que, y se dice que todos irían en pos de la bestia otra vez, también los jóvenes. Bueno, pues esta semana, una vez más, esta noticia en relación al San Carlo Acutis. El influencer de Dios llega a Asia. Inauguran en Myanmar la primera estatua de San Carlo Acutis. La diócesis de Myitkyina, en el norte de Myanmar,
inauguró la primera estatua de San Carlo Acutis en el país, creada con el fin de orientar a los jóvenes que crecen en medio del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el reclutamiento militar, según informó UCA News. Bueno, pues van trabajando por todos lados. Y también pues esta noticia, las ventas de Biblias en el Reino Unido aumentaron un 134% desde 2019, más que una tendencia, porque personas de todas las edades y especialmente los lectores jóvenes están volviendo a la Biblia. Pues sí, cada vez se están vendiendo más Biblias y cada vez pues los jóvenes se están interesando más por las Escrituras, ¿no? Bueno, desgraciadamente muchos de ellos quizá lo van a hacer de una forma totalmente superficial y al final van a preferir pues, que alguien se lo explique y este alguien ya está preparado y va a ser el papado, al menos aquí en Europa. Y en Estados Unidos, si es el caso que acontece en Estados Unidos la persona, bueno, pues ahí va a ser pues, trabajado pues, por este falso reavivamiento liderado pues, por el gobierno de Donald Trump y con todas estas iglesias protestantes y también católicas que hay por detrás. En fin, todo está listo y preparado. Otro titular, los Estados Unidos y sus aliados, utilizados por el Vaticano, siguen apretando a la Iglesia Ortodoxa rusa a través de la guerra para que ésta dé finalmente la preeminencia al papado, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13 y Daniel 11. Y sí, realmente pues la Iglesia Ortodoxa rusa, que es uno de los pocos poderes en este mundo que de momento se está resistiendo a dar el liderazgo y la preeminencia moral al Papa de Roma, bueno, pues están siendo apretados por todos lados, militarmente, pero también a través de la teología entre ortodoxos. Vayamos a ver esta interesante noticia también que ha surgido esta semana. Es muy interesante, os invito a estar atentos porque aquí se dan muchas claves de lo que está pasando realmente en Rusia y el porqué de esa guerra. Nos dice el patriarcado responde al ataque ruso contra Bartolomé. Noticias falsas, por lo visto el patriarcado ruso, la Iglesia Ortodoxa rusa hizo unas declaraciones contra el patriarca ecuménico Bartolomé, ya sabéis que es el líder de la Iglesia Ortodoxa en general, y que la Iglesia Ortodoxa rusa pues, está ahora mismo desmarcada totalmente de esta Iglesia Ortodoxa general, por diferencias que ahora veremos. Nos dice el patriarcado ecuménico, calificó de noticias falsas las acusaciones hechas por Rusia contra el patriarca Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo. Bueno, ya vimos en conferencias pasadas cómo este Bartolomé fue educado pues, por universidades directamente católicas, también por universidades, concretamente la Universidad de Ingolstadt, ¿no? Que luego se trasladó pues, a otro sitio en Alemania, pero que originalmente fue la Universidad de Ingolstadt, donde fueron creados los Illuminati de Baviera, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando rascas un poco te das cuenta que todo está metido en el mismo saco, ¿no? Todos están trabajando para lo mismo. Y los que se resisten, como es este caso, la Iglesia Ortodoxa rusa, pues son apretados. Nos dice la noticia, el patriarcado ecuménico calificó de noticias falsas las acusaciones hechas por Rusia contra el patriarca Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo. Antes, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia lanzó una dura ofensiva verbal contra Bartolomé. Fijémonos que fueron el Servicio de Inteligencia ruso, en un comunicado publicado en su sitio web y reportado por la agencia estatal de noticias TASS, la agencia rusa. Calificó al patriarca como el anticristo de Constantinopla, nada menos, acusándolo de trabajar en conjunto con la inteligencia occidental para desmantelar la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, más claro no se puede hablar. Esto es la inteligencia, el servicio de inteligencia ruso que dice esto, ¿no? Bueno, algo de cierto, desde luego, hay en todo esto, por no decir todo, ¿no? Bueno, menos lo del anticristo, porque el anticristo en realidad, pues ahora mismo pues, es el papado y el anticristo por antonomasia pues, va a ser Lucifer, haciéndose pasar por Jesús en ese engaño que va a acontecer pronto, antes de que venga Jesús por segunda vez. Continúa diciendo la noticia, Rusia acusa a Bartolomé de sentimientos rusófobos. Un tema central del ataque de los servicios secretos rusos es la afirmación de que el patriarca Bartolomé no actúa solo. La agencia de inteligencia alega que los servicios secretos británicos, cuidado con esto, apoyan activamente las actividades del patriarca para alimentar los sentimientos rusófobos en toda Europa. Según el servicio secreto ruso, esta colaboración busca sembrar la discordia en el mundo ortodoxo ruso, utilizando la autoridad religiosa del patriarca con fines geopolíticos. Bueno, más claro no se puede hablar. Esta guerra que está habiendo con Ucrania, ¿no? Empujada por la OTAN, pues el trasfondo es exactamente este.
La disputa se deriva principalmente de la decisión de 2019 del Patriarcado Ecuménico de Bartolomé de conceder la autocefalia, independencia, a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Claro, esto causó un gran conflicto con los rusos, una medida que irritó profundamente a Moscú. El servicio secreto ruso ahora afirma que Bartolomé está expandiendo esta estrategia a las naciones bálticas mediante, pues, en fin, todo tipo de estrategias, ¿no? Y el último trozo que os hemos seleccionado pues es este: retórica bíblica y falsos profetas. La declaración del servicio secreto ruso pasó de acusaciones políticas a una dura condena religiosa, reflejando el profundo cisma espiritual y administrativo dentro de la ortodoxia. Los círculos eclesiásticos observan que Bartolomé está literalmente destrozando el cuerpo vivo de la Iglesia, concluyó la declaración. Invocando el sermón de la montaña del Nuevo Testamento, los servicios secretos rusos compararon al patriarca con falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, añadiendo que eventualmente sería reconocido por sus frutos. Esta escalada subraya la creciente división entre el Patriarcado Ecuménico de Estambul y la Iglesia Ortodoxa rusa, un conflicto que se ha vinculado inextricablemente a las tensiones geopolíticas más amplias entre Rusia y Occidente. Y vamos a volver a leer esto. Esta escalada subraya la creciente división entre el Patriarcado Ecuménico de Estambul y la Iglesia Ortodoxa rusa, un conflicto que se ha vinculado inextricablemente a las tensiones geopolíticas más amplias entre Rusia y Occidente. Por tanto, este conflicto, como ya se ha dicho muchas veces, que está aconteciendo entre la OTAN y Ucrania por un lado y Rusia por el otro, en realidad busca apretar a Rusia para que finalmente se pliegue y la Iglesia Ortodoxa rusa reconozca pues este ecumenismo por el cual se está trabajando desde Roma, en el cual ya ha caído la mayoría de iglesias ortodoxas y que falta solamente la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Todo esto se está haciendo con este objetivo, y cuando la Iglesia Ortodoxa de Moscú, junto con Rusia, se doblegue a las aspiraciones del bloque occidental que están trayendo el nuevo orden mundial y que lo van a dar al papado, pues se va a concretar definitivamente el nuevo orden mundial, y todo esto va a durar durante un tiempo. Luego van a pasar otras cosas que ya hemos explicado también muchas veces, ¿no? Pero que veamos que realmente todo esto no son bromas. Y finalmente pues os traemos este apartado. Al Vaticano le sigue saliendo su verdadero carácter por las junturas, porque sí, a la que rascas un poco, pues te das cuenta realmente, en este caso, y con la noticia que os vamos a traer para finalizar, pues uno se da cuenta de dónde viene toda esta doctrina vaticana. Realmente está basada en una gran parte, sí, es verdad, en el cristianismo, en la Biblia, pero en una mezcolanza prácticamente perfecta con el paganismo de toda la vida que surgió en su momento en Babilonia. Vayamos a ver primero un vídeo, os invitamos a fijaros en las imágenes que salen y luego, para terminar, mediante 3 fotografías, daremos una explicación a todo esto que acabamos de decir. Archaeologists say it's a coincidence, but the ancient handbag, as it is now known, has quickly become a historical enigma, baffling scholars around the world. The mainstream narrative says that each ancient civilization developed independently, with little to no connection with each other. Yet the ancient handbag symbol has now been discovered in almost all ancient cultures. It first appears at Göbekli Tepe in Turkey, which dates back to 11,600 years ago. It also shows up in Mesopotamia, ancient Greece, ancient Egypt, and the Balkans. But strangely, despite the vast Atlantic Ocean and over 7,000 miles between them, the ancient handbag symbol appears in the Mesoamerican cultures, such as the Toltec, the Maya, and even the Olmec. Some people believe that this symbol represents a transference or handing down of ancient knowledge. Some even believe this could be a symbolic representation of some form of ancient technology. Bueno, os habréis fijado en el vídeo que se señala pues esta especie de bolsos que salen en manos de los dioses, extrañamente, en todas las culturas antiguas del mundo. Bueno, todo esto, si os fijáis en la imagen que os traemos, pues es realmente curioso y vamos a profundizar un poco en esto antes de terminar. Bueno, aquí vemos pues una de estas imágenes, en este caso pues es un dios babilónico, antiquísimo. Sabemos que es un dios, un ángel caído porque tiene alas, ¿no? Y no viene precisamente de Dios, es un ángel pues de los caídos. Fijaros que lleva pues una especie de recipiente, de bolso en la mano. Este recipiente, ¿qué lleva? Pues lleva el conocimiento prohibido. Es una sustancia, el conocimiento prohibido que imparte a la humanidad, a los hombres. Y fijaros que con la otra mano sujeta una piña, símbolo de la glándula pineal,
La glándula pineal, ya sabéis pues que es esa glándula que tenemos en el cerebro por donde nos entran las cosas espirituales, es donde el ser humano se abre a lo espiritual. Pues este conocimiento prohibido lo está poniendo este ángel caído al humano de turno mediante esta piña. Bueno, esto lo vemos también en otras imágenes, esto está lleno en todo el mundo, ¿no? Ellos, estos ángeles caídos, recolectan el conocimiento prohibido y lo traen a la humanidad y lo insertan a través de su glándula pineal. Bueno, pues esto realmente, que es tan antiguo, cuando uno se fija en la cruz torcida del Papa, pues vemos también que lleva una piña debajo de esta cruz tan desagradable, de este Cristo tan, digamos, debilitado, ¿no? Es una imagen que no inspira fortaleza ni inspira fe. Por otro lado, no debería llevar ya ni siquiera una cruz, porque todo esto, Cristo ya murió en la cruz, ahora Cristo está ministrando por nosotros. Ellos tienen una verdadera obsesión en presentar a Cristo siempre muerto y crucificado y torturado, cuando Él pues está vivo, bien vivo y ministrando en el cielo. De todas formas, pues aquí os pongo la atención en esta piña que viene a dar soporte a la cruz, ¿no? Bueno, ellos siguen jugando con el mismo concepto. El Vaticano, a través de sus enseñanzas, tantas veces pues difíciles de silvanar porque mezclan verdad con error continuamente, bueno, pues esto entra directamente a la glándula pineal de las personas, condicionando su destino. Y además lo hacen a abrir la glándula pineal, me refiero, pues a través de todas estas tácticas que hemos estado repasando hoy y que repasamos el martes. Todo esto se está haciendo pues para ir poco a poco recolectando, pues, en fin, a todo aquel que ande despistado por esta tierra. Se presentan realmente pues situaciones muy duras a este mundo y debemos estar pues precavidos y prepararnos para lo que nos viene encima. Finalmente, ya concluida esta conferencia, vamos a pasar el tráiler de lo que va a ser la conferencia que vamos a hacer el sábado por la tarde, si Dios quiere, a partir de las 5, y que os invitamos a ver, porque son temas realmente que os van a completar muy bien toda la información de lo que está aconteciendo el día a día. Sábado 31 de enero a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta El Séptimo Milenio. Hacia finales del año 2031 pasarán una serie de hechos que tendrán una repercusión y afectación eterna sobre toda la humanidad y el universo. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Pues nada más, amigos, hasta aquí esta conferencia. Esperamos que haya sido de vuestro interés y dejaros, pues como siempre, las páginas de nuestra web oficial donde podéis encontrar pues todas las conferencias que se han ido presentando, ordenadas de forma pues correcta para que las podáis encontrar fácilmente, y también pues sin olvidar los estudios bíblicos si queréis profundizar en todas estas enseñanzas tan necesarias hoy en día. También pues este Blogspot donde tenéis las mismas conferencias, la página de YouTube donde tenéis pues las conferencias que se están presentando los sábados por la tarde. Os invito una vez más a verlas, os van a interesar seguro porque se tratan temas que no se suelen hablar en ningún sitio y son muy necesarios de conocer. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros, porque estáis pues con vuestros donativos y vuestras ofrendas, los que los dan, pues estáis ayudando a que este mensaje pueda llegar a personas que, como decíamos antes, pues andan despistadas, no saben realmente el gran engaño que se nos viene encima y es necesario advertir a todo el mundo. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención, desearos pues lo mejor y hasta pronto.